Ya, vamos a comenzar con esta conferencia. Ya. Muy buenas tardes a todos, a nuestros oyentes, a nuestro público. Muy buenas tardes, Licen, doctor, compañeras, compañeros que nos están oyendo por este medio de la página de Trascender UAGRM. Ya en esta tarde hoy vamos a explicar, a hacer un pequeño análisis sobre las elecciones presidenciales, cómo se ha llevado a cabo en Perú y en Bolivia, ¿no? Antes, agradecer primeramente al proyecto Trascender, quien nos brinda todos estos medios para llevar a cabo el proyecto, para llevar a cabo las actividades, para llevar a cabo las conferencias, ¿no? Agradecer también al doctor Alejandro Aguilera, quien es nuestro encargado para que podamos llevar adelante cualquier actividad, cualquier proyecto que se lleve de aquí en adelante, al doctor Roque Méndez también que nos brinda su apoyo con sus queridos estudiantes. Agradecer también a algunos docentes, al doctor Iber Padilla, que nos ha brindado para que se lleve a cabo esta conferencia, nos brinda con su aplicación del Zoom. Agradecer a los organizadores, al compañero Daniel, que es el coordinador, sobre qué es la productora, quien se encarga de llevar a cabo todo de transmitir esta conferencia en la página del Facebook. También agradecer a la compañera Alejandra, quien nos ayuda en lo que es en el arte, en todo lo que sea gráfico, ¿ya? Agradecer también a los compañeros que nos oyen y nos motivan para que nosotros podamos llevar a cabo en adelante con todas estas actividades, con todos estos proyectos, académicamente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Ya? En esta tarde de hoy tenemos como disertantes al licenciado Salomón Alberto Pinto Limpias, que él es licenciado en Trabajo Social en la Universidad de Ciencias Aplicadas, tiene un reconocimiento estatal de la profesión, tutor de seminarios y coordinador en educación experiencial, es tutor en seminarios en pedagogía terapéutica. También tenemos al doctor Edgar Raúl Serrano Garet, que es abogado de profesión, diplomado académico y título en Provisión Nacional, licenciado en Derecho, maestría en Derecho Civil, diplomado en Auditoría Jurídica, Escuela de Gestión Pública Plurinacional. También fue docente de algunas universidades públicas y privadas, y también tenemos como invitados, invitados especiales, profesores del Perú. Tenemos al profesor Alejandro Vidal, tenemos al profesor Edixon Chile Rodríguez y a una compañera activista boliviana que está presente en esta tarde de hoy. Ya cada disertante va a tener el tiempo de unos 20 minutos para que pueda darnos su análisis, cómo se ha llevado a cabo estas elecciones presidenciales de Perú y Bolivia. ¿Ya? Vamos a comenzar primeramente con el Licen Salomón. Seguidamente va a comenzar el doctor Raúl, y después van a comenzar los invitados, los profesores de Perú. ¿Ya? Le paso la palabra, Licen, para que pueda continuar. Muchas gracias. Un saludo cordial. Que tengan una bonita tarde por allá. Acá ya está, bueno, estamos en verano, está anocheciendo, las 8 de la noche. Un gusto y un honor para mí haber recibido esta invitación y poder opinar sobre los sucesos políticos que se vienen sucediendo en nuestros países, en este caso Bolivia, las elecciones, y en Perú también las elecciones de junio de este mes. Sí, como boliviano residente en el extranjero, puedo decir, vivo 14 años acá en Alemania, he estudiado acá y pues
estoy trabajando acá también, pero sin olvidar la patria, sin olvidar lo que sucede en Latinoamérica, sobre todo lo que sucede en nuestra patria amada Bolivia. Con todo lo sucedido y todas las historias, la historia que tiene nuestra América de bronce, nuestras patrias, viendo desde este país europeo, la situación y en este sentido las elecciones pasadas del 20 de octubre del año pasado, puedo decir que desde acá había una preocupación en mi persona por lo que se había sucedido en 2019 con el asalto, digamos, podríamos llamarlo así, el golpe de Estado que se dio, gracias a ese pueblo que reivindicó la democracia y que obligó prácticamente al gobierno de facto a pronunciar las elecciones, a que hayan elecciones. Y eso es algo que creo que a muchos bolivianos, tanto en el territorio boliviano como en el extranjero, nos ha causado una satisfacción, una esperanza de poder volver a trabajar y poder tener otra vez esa estabilidad que teníamos antes, con sus errores, tenemos que ser sinceros, pero es que yo creo que de los errores que cometemos los ciudadanos es que podemos aprender, ¿no? Y yo creo que este tipo de espacios para expresar las opiniones, las ideas y intercambios de ideas es muy necesario para el fortalecimiento de la democracia, para la complementación y la concretización de la democracia, ¿no? Es muy importante y por eso muy agradecido también. Y bueno, a mi manera de pensar, como activista, como académico de la profesión de trabajo social, como ciudadano boliviano, no uno o deberíamos, me siento obligado a hacer un seguimiento de lo que sucede en el país, de lo que sucede en nuestro continente. Y como académico profesional en la área del trabajo social, es muy importante para mí porque son los principios que he adquirido en esa formación profesional de abogar por los derechos, por la justicia eh, de los pueblos, tantas veces aislados, ignorados, explotados, y podemos compartir, y yo creo que ese corto tiempo no daría para detalladamente explicarlo, lo que sucede en todo el continente. Las elecciones bolivianas del pasado 20 de octubre han sido muy satisfactorias, ha traído paz al país, ha traído una esperanza, asimismo nos ha traído un nuevo reto como bolivianos confrontar no solo ahora esta situación de la pandemia, sino retomar el camino de construir una patria digna, una patria soberana, una patria democrática, una patria más incluyente, mirando desde nuestra identidad, desde nuestras culturas. Y yo podría decir que las elecciones de octubre del año pasado han sido muy satisfactorias, el pueblo se ha comportado porque es eso lo que estaba pidiendo, que se respete la libertad, se respete el derecho a elegir y pues esperando que el gobierno actual o nuestros actuales gobernantes actuales pues sepan corresponder bien al grito
de justicia, de democracia, de libertad y pues por los derechos que tal vez todavía no se han implementado o concretizado en todo el país, ¿no? Han sido muy satisfactorias a mi manera de ver, gracias a esa lucha del pueblo que ha tenido, claro, muy consecuencias muy penosas, muy lamentables, donde tuvo que haber muertos, como siempre, algo que en estos siglos, el siglo XXI, no debería suceder. Eh, Hay, yo creo, los conocimientos, los métodos y la experiencia de la historia de nuestros países para poder nosotros eh, enfocarnos en las bases, en la necesidad de nuestros pueblos y de las carencias de nuestros pueblos para poder nosotros gozar de esa plenitud, de esa vida digna que, bueno, cada ser humano tiene derecho a decidir también por sí mismo y vivir en un estado democrático que los represente. Actualmente, observando las políticas que se están implementando en Bolivia eh, mediante ejercicio de gobierno del presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, eh, veo con esperanza, ¿no? Con, con mucho entusiasmo, con mucho positivismo, con mucho eh, compromiso también y con mucha responsabilidad, que la democracia no se va a fundar, no se va a fortalecer, no se va a concretizar solo si esperamos que los políticos hagan porque están en un cargo así, ¿no? Es una obligación de nosotros, los bolivianos, los ciudadanos, de exigir, controlar y también asumir las responsabilidades como ciudadanos de denunciar todas las situaciones irregulares, antidemocráticas. Yo creo que eso es algo muy importante, un reto muy grande que la población boliviana ha asumido dándole el voto al actual gobierno. Y yo creo que el gobierno el actual también tiene una responsabilidad muy grande para con el pueblo, para con la patria, y esperemos que trabajando juntos logremos salir de esta situación en la que estamos o en la que nos encontramos, enfocándonos en lo que realmente queremos para todos los bolivianos, sin estar distinguiendo de colores políticos, de ideales. Yo creo que basta con saber que todos somos seres humanos y que todos tenemos una dignidad y que todos nacemos en un territorio en el cual tenemos que tener la libertad, eh, el, el, la protección, la seguridad que nos tiene que brindar un Estado democrático. Eh, Eso, esa es mi opinión a la situación del país. Recalcar otra vez que ha sido una muestra muy clara que los bolivianos están conscientes de lo que sucede en el país. En estos últimos 14 años ha habido más interacción del pueblo con la política, con el interés hacia la política, de involucrarse en las decisiones del país, de lo que se decide para el país, porque prácticamente eso es lo que se decide para el ciudadano, para nosotros. Y si nosotros esperamos sentados con brazos cruzados, pues nos va a suceder lo que siempre nos ha sucedido, que vamos a quedar olvidados y las cifras, las estadísticas van a ver ciudadanos solo con números. Y esperemos que
con con las autoridades que han sido electas, pues sean responsables, honestas y trabajen en la misma línea, sin importar si uno viene de la ciudad, del campo, o si uno nació con eh, el privilegio de ir a una universidad privada y otro que apenas ha estudiado bachiller o ha terminado bachiller. Yo creo que esas diferencias tienen que acabarse y creo que es muy importante este tipo de espacios para poder concientizar a la juventud, tanto a las personas mayores también, a los niños, y yo creo que esa es la responsabilidad que hemos asumido todos los ciudadanos que queremos democracia, ¿no? Empezar a fijarnos a nosotros qué es lo que aportamos, cómo aportamos a la democracia, a la estabilidad, al progreso, al movimiento económico, a la cultura, a la identidad que tenemos. Y yo creo que estos espacios son espacios que dan por lo menos un espacio a pensar, a tomarse un tiempito para pensar, reflexionar, y en alguna u otro momento, pues cada quien sabrá cómo reaccionar ante las diferentes situaciones que se presenten en el país. Viendo las elecciones en el Perú, algo que también es algo satisfactorio para mí como hermano boliviano, peruano, porque en estas situaciones nosotros no podemos dar la espalda y decir esa situación le corresponde a los peruanos, a los hermanos peruanos, y que se las arreglen ellos, que nosotros tenemos nuestros propios problemas. Yo creo que tenemos muchas similitudes, vivimos muchas carencias, muchas necesidades muy y similares, y a causa de las mismas situaciones por gobiernos que se olvidan de ese pueblo que prácticamente es el que mantiene en vida, ¿no? Ese Estado. Las elecciones de Perú han sido unas elecciones muy reñidas, algo que puedo notar desde mi punto, eh, un crítico psicológico, que el pueblo está cansado, ¿no? El pueblo también quiere, el pueblo peruano ha reivindicado su necesidad a ser tomado en cuenta, su derecho a ser tomado en cuenta en las decisiones, en el desarrollo, en todo lo que sucede en el Perú. Ahora se ha visto un poco más de la mitad del pueblo peruano se ha sentido identificado con el presidente eh, electo, Pedro Castillo, con una mínima diferencia, pero yo creo que ese, ese, esa, este sentimiento de, de haber tenido o haber salido victoriosos, yo creo lo comparto con los compañeros, con los hermanos eh, peruanos, porque, como lo decía, sufren situaciones similares de olvido por parte de las autoridades. Y quién sabe más, quién sabe más que el mismo campesino, que el mismo trabajador, de lo que necesita el país. Y en esta situación, ¿a quién más, a quién no se podría elegir si no es al candidato Pedro Castillo, un maestro rural que conoce la realidad de las familias, que conoce las carencias, el olvido del Estado hacia la educación, hacia la salud y bueno, todo lo que es necesario para que una persona, un ciudadano tenga una vida digna, ¿no? Y yo creo que no va a ser muy fácil gobernar para en su gobierno al hermano Pedro Castillo,
yo creo, me puedo imaginar que va a suceder lo mismo que nos ha sucedido en el país, ¿no? Las élites que ahora se ven dañados, digamos, o que tienen miedo a perder sus privilegios, esos privilegios que ellos creían que se les debe por naturaleza, y ese pueblo que también tiene derecho, ellos creen que ese pueblo tiene que eh, aguantársela hasta que alguien aparezca y le dé una caridad o algo así. Eso está mal, ¿no? Y esperemos que esa conciencia, ese pasado, esa historia del hermano vecino de Perú, pues se reivindique, ¿no? Y se pueda conducir ese país hacia la América que todos soñamos, hacia la patria grande que muchos jóvenes y bolivianos, peruanos, latinoamericanos, con tanta esperanza, eh, pues soñamos, ¿no? Eh, yo creo que el gobierno de Pedro Castillo va a tener muchas dificultades, no porque no tiene un grupo de trabajo que sea capaz de, de superar todos esos retos, sino que creo que va a haber una élite o en complicidad con los medios de desinformación, con el terrorismo mediático, van a tratar de dañar la imagen de como ya lo han hecho en las elecciones. eh, Antes de las elecciones se ha venido tratando de dañar la imagen del candidato Pedro Castillo, eh, suponiendo cosas que pues no tienen fundamentos, no tiene base, no hay razón alguna para decirlo. Ahí vemos también la desesperación de esos pequeños grupos, de esas élites de poder que no quieren dejar esa mala costumbre de enriquecerse a costa de ese pueblo que tantas veces está agachando la cabeza, aguantándose, no porque sea un pueblo sumiso, no porque sea un pueblo eh, ignorante, no porque sea un pueblo que no tiene sentimientos y no tiene ideas, que no tiene ninguna manera, una perspectiva de cómo quieren vivir, sino porque esa es una cultura, creo que todos compartimos una cultura de paz, de armonía, de vivir bien con lo que se tiene, con la naturaleza, y, y eso es lo que estas pequeñas élites llaman primitivos, por decirlo así, no personas que pues tienen que ser servidores, ¿no? Que estaban acostumbrados a que sea la sirvienta, que sea el chofer, que sea el portero, el cuidador de las casas y esas cosas, ¿no? Yo creo que en Bolivia, por lo menos de la región de donde yo vengo, eh, la gente vivía así, ¿no? Eh, el pueblo de Perú, he conocido muchos hermanos peruanos acá que por algunas razones, ¿no? Han salido, han dejado su patria, al igual que mi persona, unos por necesidad, otros por superación, otros por turismo, y esa es la realidad que se vive en el país, en nuestra América de bronce, ¿no? Que muchos hermanos dejan su patria obligados a buscar un futuro en otras tierras, a someterse prácticamente a otras leyes, a otras culturas, a otros climas, a, a, a otros tratos que, que se los podría llamar también inhumanos, ¿no? Como ser la discriminación, el racismo, la explotación, eh, entre otros. Y
veo con mucho entusiasmo, con mucha alegría la victoria eh, del partido del candidato Pedro Castillo, y espero que el pueblo sea también, se involucre y no se quede tranquilo de brazos cruzando y esperando de que, bueno, como siempre los políticos nos hacen, nos prometen tantas cosas y el pueblo cree que es solo esperar sentado. Yo creo que tiene que haber esa interacción. El pueblo es tiene que ser el centinela para que esa democracia, esa estabilidad y la oportunidad eh, a sobresalir, a tener una vida mejor, ¿no? Yo creo que es muy necesario para Sí, fortalecer dice, la democracia. sí, ya pasó el tiempo de los 20 minutos. Gracias, Licen. Le vamos a pasar la palabra al doctor Raúl para que pueda proseguir con su disertación. Doctor, doctor, ¿quiere que le proyecte, no, la pantalla? Sí, por favor. Primero voy a saludar y cuando termine el saludo inicial y poder hacer algunas precisiones, yo te voy a indicar para que empiecen a compartir. Ya, listo. Eh, Muchísimas gracias. Primero, quiero saludar a nuestro expositor que nos ha antecedido, hermano Salomón Pinto. Un abrazo hasta Alemania. Eh, es bueno tener compatriotas que puedan llevar nuestra huipala y nuestra tricolor a otros países y poder hacer escuchar nuestra voz y sentir nuestro sentimiento. Saludar a nuestros profesores también invitados, Alejandro Vidal Viveros, a nuestro hermano Edison Chili Rodríguez, y a nuestra hermana activista Alma Rebelde. Un saludo cordial esta tarde. También quiero saludar a nuestros patrocinadores, a nuestro coordinador general, que es Alexander Choque, y agradecerle especialmente por la invitación que nos ha realizado a este importante panel. Quiero agradecer también al proyecto Trascender por tener este tipo de iniciativas que nos dan lugar a este tipo de espacios de reflexión, como bien decía el hermano Salomón, que son muy necesarios para la democracia. Son muy saludables para la democracia los espacios de debate, de diálogo, donde uno pueda expresar libremente todas sus ideas y todo su pensamiento. Quiero saludar también al colectivo político Huilas, que es la agrupación que me cobija. Huilas en Aymara es sangre, Huila es sangre, sangre roja como la polera de nuestro hermano Salomón de hoy día, que refiere que somos hermanos de sangre, somos todos bolivianos, todos latinoamericanos, y todos tenemos la misma sangre. Primero quiero compartir parte de la exposición del hermano Salomón. Primero felicitarle por una exposición tan clara, tan limpia y sobre todo tan sincera, en la cual yo comparto plenamente en lo que expresa. Es más, mis palabras. Hay muchas partes de su análisis que yo también los he considerado, y eso demuestra que la visión que tenemos de forma externa a forma interna de lo que ha pasado en nuestros países, en nuestro continente, es la misma. No tenemos una visión de adentro y una visión de afuera, sino lo que vemos es lo mismo. Y definitivamente creo que comparto también que el tiempo de 20 minutos para poder reflejar la realidad de lo que ha pasado en nuestros países resulta un corto tiempo. Sin embargo, vamos a tratar de sintetizar lo más que podamos la exposición para poder contener la exposición en este tiempo. No podemos, por favor, podemos empezar con las diapositivas. No podemos hablar, no podemos analizar lo que ha sucedido en las elecciones del 2020 si no hacemos un tránsito necesario por la historia, de la última historia, especialmente de nuestro país. Y es necesario que podamos nosotros ver, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido en los 14 años de gobierno de Evo Morales. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Evo Morales asume el gobierno el año 2006
después de un periodo muy conflictivo en el país, un periodo que se ve acompañado por una inestabilidad política terrible en 5 años, desde el 2000 hasta el 2005 tenemos 5 presidentes, tenemos a Hugo Banzer Suárez, depone por su estado de salud, entra Jorge Quiroga Ramírez, luego entra Gonzalo Sánchez de Lozada, después de Gonzalo Sánchez de Lozada entra Carlos Diego Mesa y termina Rodríguez Belcé como presidente transitorio convocando elecciones. Podemos ver, compañeros, en este tránsito que no, en 5 años, 5 presidentes. Carecíamos totalmente de estabilidad en nuestro país. Un periodo que se ve acompañado además de una excesiva conflictividad social, un periodo donde la gente estaba muy descontenta, donde teníamos periodos muy complicados de bloqueos y de protestas. Además, un periodo que nos hemos visto nosotros afectados con devaluación de la moneda, una estabilidad económica, los productos no podían exportarse, un periodo altamente conflictivo. Producto, naturalmente, de un sistema democrático neoliberal que es la base fundamental de todos los problemas que se habían tenido. Lo primero que se plantea en el periodo de Evo Morales, primero es la renovación del pacto social. Esto implica trabajar en la refundación del país. Esto se lo hace mediante la Asamblea Constituyente, que lo primero que hace es encontrar una reconciliación social. Un país donde teníamos nosotros sectores que querían independizarse, Tarija, Santa Cruz querían su independencia del país, se hablaba de autonomías, pero en sentido de separatismo. Y donde no se tenía un horizonte común de Estado, de país. Logra concertar, logra hacer inclusión a todos los sectores, a todos los indígenas, a los 33 pueblos que estaban marginados, los logra incorporar en la Asamblea Constituyente. Con este primer y gran acto de refundación, de renovación de este pacto social, se logran principalmente la estabilidad política, la estabilidad social y la estabilidad económica, lo que nos ha permitido vivir 14 años en una relativa tranquilidad. Una relativa tranquilidad porque si bien habían, como todo país y toda relación social, ciertos problemas, todos estos estaban en el marco de la democracia, en el marco del ejercicio de los derechos cívicos y ciudadanos. Sin embargo, también se ha podido advertir, como compartiendo con la exposición de nuestro hermano Salomón, errores del proceso de cambio. Estos errores del proceso de cambio que también son necesarios referir. Por ejemplo, uno de los errores es la demanda marítima, el resultado nefasto de la demanda marítima que le lleva al movimiento del socialismo a tener un desportillamiento de su estructura básica. Segundo, que también es muy importante, es el fallido referéndum de reelección, que también va a desportillar mucho la estructura del masismo. Los incendios en la Chiquintanía antes del proceso electoral es un factor que también causa mucho daño. Y el Código del Sistema Penal, que es una ley que es lanzada, pero que luego se la tiene que anular porque genera conflictos con sectores de derecha recalcitrantes que empiezan a moverse, ¿no? Médicos, profesionales, que empiezan a sentirse amenazados con este proyecto y empiezan a sentir que este proyecto es un proyecto de represión. En ese escenario se tienen las elecciones presidenciales de 2019, que son la antesala a las elecciones del 2020, que por supuesto son determinantes también en los resultados que hemos tenido. Lo primero que podemos encontrar, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, es la construcción de una narrativa de fraude. Esta construcción de una narrativa de fraude la realiza la derecha recalcitrante incluso 6 meses o 1 año antes de que sean las elecciones, ya empiezan ellos a construir la narrativa de fraude. Esta narrativa que tiene por objetivo ir levantando, ir molestando a la gente, advirtiéndoles que el MAS quería hacer un fraude que no ha podido ser probado, pero que Carlos Mesa llama a la gente a la rebelión, llama a la gente a salir a las calles y que genera que se empiecen a quemar el día
19 y 20 de octubre del año 2019 las Cortes Electorales, haciendo desaparecer completamente todas las evidencias y pruebas que pueden respaldar que era un proceso legítimo. Y empiezan los 21 días de movilización. Y 21 días de movilización donde Luis Fernando Camacho, a partir del Comité Cívico de Santa Cruz, empiezan a movilizar a todo el país, empiezan a mover gente desde Santa Cruz hacia La Paz para empezar a profundizar y a radicalizar esta protesta, ya enfocada a buscar y a conseguir la renuncia del presidente Evo Morales. Todo esto es un movimiento que realiza la derecha, existe financiamiento internacional, existe un financiamiento del sector ultraderechista del empresariado boliviano, justamente para lograr el derrocamiento del movimiento al socialismo y, por supuesto, que la toma del poder. El rol de la OEA y de Luis Almagro es nefasto en nuestro país porque Bolivia confía en Luis Almagro para poder realizar una auditoría, porque tenía la absoluta convicción de que el proceso electoral se había realizado en las mejores condiciones, con la mayor transparencia, con los veedores internacionales. Sin embargo, Luis Almagro, junto a la derecha, juegan un papel muy importante para deslegitimar el proceso electoral y darle la excusa a este movimiento de Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa para derrocar al presidente Evo Morales. Entonces, Luis Almagro es la justificación perfecta para el golpe de Estado que perpetran posteriormente. Como todos sabemos, la renuncia del presidente Evo Morales y de Álvaro García Linera, que generan la sucesión constitucional. Sin embargo, en este momento tenemos una ruptura del orden constitucional por los elementos que justamente han estado siendo debatidos estos días respecto al llamado vacío de poder. Nunca pudo haber habido un vacío de poder en nuestro país, ya que había una sucesión constitucional. Y si es que no estaba el presidente de la Cámara de Diputados, le correspondía asumir al presidente de la Cámara de la Cámara de Senadores, le correspondía asumir al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué hacen en este caso? Empiezan a buscar suplencias, ¿no? El primer vicepresidente, el segundo vicepresidente. Si no había segundo vicepresidente, hubieran tenido que terminar al vocal, si no al vocal, hubieran ido al secretario, si no al secretario, al portero, y hubieran terminado hasta en el mensajero para poder realizar, cuando la Constitución política no permitía eso. La Constitución política era clara y solamente debía asumir el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados. Hay una ruptura constitucional, hay un acuerdo político fuera del seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para determinar la presidencia del país, y este acuerdo es el que genera la autoproclamación de Yanine Áñez y a la convocatoria de nuevas elecciones, las cuales, como todos sabemos, debían realizarse en un tiempo máximo de 120 días, pero que, usando el pretexto del tema de la pandemia, son prorrogadas en reiteradas oportunidades, lo cual también empieza a generar un descontento en la población. ¿Qué afectan las elecciones del 20 de octubre del 2020? Primero, yo creo que uno de los factores determinantes para tener los resultados que hemos tenido ha sido la corrupción pública que ha tenido el gobierno de Yanine Áñez y la crisis sanitaria, ¿no? El manejo que ha tenido la crisis sanitaria. Son dos elementos que han ido mermando mucho la credibilidad de la derecha en el golpe de Estado, porque después de que teníamos un periodo de 14 años de estabilidad, viene un gobierno teóricamente salvador, un gobierno que tenía que venir a liberarnos de la tiranía del socialismo, pero viene a enseñarnos lo que realmente es un gobierno autoritario. Viene a tener persecución política, es un gobierno que viene a tener 33 muertos, es un gobierno que viene a encarcelar a todos los que sean disidentes a su gestión, y además empieza a criminalizar la necesidad de la gente que tiene para trabajar en un pleno crisis sanitaria. Nunca yo he visto que en un momento de crisis sanitaria, de control sanitario, se tenga que hacer controles con militares armados en las calles con fusiles.
parece que para ese gobierno que estaba de transición, llamado de transición, había que luchar contra el COVID con fusiles, ¿no? Una cosa que nos ha preocupado bastante. Otro elemento que también ha sido determinante para los resultados es la candidatura de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que es una candidatura nueva, refrescada. Lo que las mismas bases del movimiento al socialismo estaban exigiendo era que haya una renovación dentro del partido, que haya nuevos liderazgos, y con la figura de Luis Arce Catacora y de David Choquehuanca se obtiene eso, una figura joven, una figura activa, y además se pone a la mejor persona, que es al artífice del desarrollo económico, del milagro económico, como lo llaman muchos en el país, a Luis Arce Catacora a cargo de todo esto. Otro de los elementos que yo también considero que han sido determinantes es el fracaso que tiene toda la parte de la derecha en su intento de conformación de un frente único. Ellos intentan hacer un frente único que pueda ponerse al frente del movimiento del socialismo, porque tenían la certeza de que ninguno de sus esfuerzos podían oponerse al movimiento del socialismo por ser un partido con una estructura muy fuerte, basada esencialmente en las organizaciones y en los movimientos sociales. Otro de los elementos que yo considero determinantes es la candidatura de Yanine Áñez. Yanine Áñez traiciona al acuerdo que ellos habían hecho inicialmente. El acuerdo que ellos tendrían era que Yanine Áñez iba a entrar como presidenta transitoria, iba a haber unas elecciones y al que le tenía que entregar el poder era a Luis Fernando Camacho. Sin embargo, parece que existe algo internamente y ella decide lanzarse como candidata, traicionando el acuerdo interno que realizan. Eso también les quita a ellos mismos credibilidad en sus propias candidaturas y empieza a fraccionar la misma propuesta de la derecha. Otro de los elementos que también considero muy importante para nuestro análisis es el voto útil versus el voto duro del MAS. Ellos llamaron voto útil a sumar a todos los movimientos en contra del masismo, a todos los que no estaban de acuerdo con el MAS, votar por la opción ganadora, decían. El único que puede ganar es Carlos Mesa y tenemos que votar por él. Y por otro lado teníamos el voto duro del MAS, que todos sabemos que es el voto indígena, el voto campesino y el voto de los movimientos sociales, el cual se ha puesto en una balanza y definitivamente el resultado ha sido que el voto duro del MAS ha sido subestimado por la derecha. Ellos han pensado que el voto duro del MAS era muy inferior al que pensaban, con un resultado pero aplastante en contra de su voto llamado útil. El voto indeciso y el voto secreto son otros factores que creo que nos han colaborado mucho en tener un resultado como el que hemos tenido. Primero porque el voto indeciso es todas aquellas personas que en un momento no han estado acompañando al movimiento socialismo por llevar a alguna decepción o porque finalmente han considerado que era necesario tener una alternativa diferente, pero después de haber tenido un año con un gobierno de facto que nos ha destruido la economía, nos ha destruido libertades, nos ha destruido los sueños que teníamos los bolivianos, han decidido retornar a su voto hacia el movimiento del socialismo. Y definitivamente el voto secreto es de todas aquellas personas que en las encuestas se les consultaba, pero estas personas no querían responder justamente por temor a ciertas represalias o temor a cierta censura en un momento en el cual el hablar de movimiento del socialismo era mala palabra públicamente, era ser perseguido, era ser tildado y era ser sindicado por los movimientos cívicos de ese entonces. Entonces mucha gente guardaba silencio y no expresaba su intención de votación. Una vez que se tiene el resultado, uno de los temas que también he puesto para el análisis en esta exposición son los relatos de nuevo fraude y petición de intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la posesión de Arce. No sé si pueden recordar que después de las elecciones y días antes de la posesión del presidente Arce, sale la gente a las puertas de los cuarteles
a ponerse de rodillas a pedir a los militares que den un golpe de Estado. Una situación muy similar a lo que está pasando en este momento en el hermano país de Perú, donde hay gente que está pidiendo intervención de las Fuerzas Armadas para no permitir que tome el hermano Pedro Castillo la presidencia. Aquí sucede lo mismo, la derecha retrocede 50 años en la historia y quiere que vuelva la dictadura militar para tomar determinaciones en cuanto a la presidencia de la República. Como conclusiones en este breve análisis, yo puedo encontrar una primera y gran conclusión, que es que el pueblo boliviano históricamente ha demostrado que no tolera a los gobiernos autoritarios. Y eso se ha visto desde la presidencia de Villarruel, se ha visto en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se ha visto también de alguna manera en el intento de reelección de Evo Morales, que el pueblo se ha cansado y ha salido a las calles. Y finalmente con el gobierno de facto de Yanine Áñez. El pueblo boliviano es un pueblo que ha demostrado que no tiene mucha tolerancia y mucha paciencia con los gobiernos autoritarios. Otra de las conclusiones que yo puedo arribar en esta tarde es que la alternativa de la derecha durante el proceso electoral del 2019 y 2020 principalmente ha sido carente de una propuesta electoral, de un plan de gobierno. Su única propuesta ha sido ganarles a los demás. No han hecho una propuesta de desarrollo de país, de visión de país, lo cual les ha costado también perder las elecciones como lo han hecho, con más del 54% frente a un 30%, más de 24% de diferencia, porque no han hecho una propuesta. No han hecho ningún plan de trabajo y solo querían ganar al masismo, y eso ha polarizado el país de tal manera que en esa polarización se han puesto las cartas como han resultado al final en las elecciones. Se puede ver que la respuesta electoral del pueblo boliviano se ha inclinado hacia las políticas sociales y comunitarias, algo que también comparte nuestro hermano país de Perú. Parece que la tendencia es no retornar a la democracia pactada, de no ir a la democracia neoliberal y definitivamente mantener países que tengan una fuerte tendencia hacia las políticas sociales y comunitarias. Ese, queridos compañeros, es el análisis que yo quería compartir con ustedes, no sin antes agradecerles nuevamente por el espacio brindado y por darnos la oportunidad de expresarnos en estos espacios tan importantes, como decíamos al principio, para la democracia. Muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias, doctor, por su análisis que nos brinda. Ya, seguidamente le vamos a pasar la palabra a uno de los invitados. No sé si puede comenzar primeramente el profesor Alejandro o el profesor Edison Chile. Bueno, hermanos de Latinoamérica, primeramente hacerles llegar pues ese saludo de hermandad, ese saludo fraterno entre estos dos países hermanos de Perú y Bolivia, ¿no? Que de acuerdo a la historia nos dice pues de que nosotros hemos sido una sola sangre, el gran Tahuantinsuyo, ¿no? Que ha recorrido pues diferentes países como Colombia, Ecuador, Perú, parte de Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, ¿no? ¿Cómo no sentirse orgullosos de este gran imperio que de acuerdo también a la historia nos dice, pues hemos sido arrebatados pues por la Legión Europea, ¿no? 500 años que aún todavía nos queda y nos perdura de cómo hemos sido pues
arranchados, ¿no? Prácticamente esta cultura tahuantinsuyana, esta cultura de los incas. Y nosotros justamente somos, pues, esa cultura. Con ese preámbulo, hermanos, de primera instancia, quiero, pues, agradecer de sobremanera al hermano Salomón Alberto Pinto Limpias, licenciado en Trabajo Social de la Universidad de Ciencias Aplicadas, ¿no? De igual manera, al doctor Edgar Raúl Serrano Garretti, quien también nos ha hecho una muy bonita exposición con referente a lo que es el análisis geopolítico entre Perú y Bolivia. De igual manera, al hermano Alejandro, que también es parte, ¿no?, de esta iniciativa internacional de poder aunar nuestras ideas, y lo mismo al hermano Roque también, que se va a hacer presente. De sobremanera hacerle llegar también al profesor Edison Chili Rodríguez, también un hermano patriota de aquí de Perú, que también seguramente va a hacer su análisis, ¿no?, con respecto a lo que está pasando sobre las problemáticas de nuestros países entre Perú y Bolivia. Sin antes también agradecer a la hermana Heidi Ramos, más conocida como Alma Rebelde, ¿no? Una compañera una hermana que lo hemos visto pues en estos últimos días, y gracias a estos impactos sociales, políticos, también nos hemos podido conocer, y ahora pues nos entablamos dentro de un análisis geopolítico entre Perú y Bolivia. Quien les habla es docente, profesor activo en el magisterio peruano, ¿no? Y también somos parte de diferentes gremios sindicales en nuestra patria, ¿no? Tal es así de que nosotros pertenecemos al Magisterio Nacional, y por otro lado también somos parte del Frente Nacional de Voluntarios contra la Corrupción aquí en nuestra patria. Con esos preámbulos, hermanos presentes de la sala, queremos dar inicio pues a nuestro análisis sobre las elecciones presidenciales de Perú y Bolivia, ¿no? Empezaremos por nuestra patria peruana, ¿no? Iniciaremos un análisis sobre cómo se ha ido llevando nuestras elecciones a partir de 1990, ¿no? En 1990 pues se encontraba pues bajo el primer gobierno de Alan García Pérez, ¿no? De 1985 a 1990, en donde nuestro país pues ha vivido una crisis social, económica y cultural, ¿no? En donde nos hemos podido ver pues con embates críticos en cuanto a la economía se trata, puesto que nos hemos encontrado pues en una situación de que el Perú económicamente no daba pues para adelante, ¿no? No daba para adelante. Entonces había necesidad de generar un cambio, ¿no? Entonces estábamos gobernados por una constitución de 1979, y finalmente se viene pues en el 90, en el año específicamente en el 93, el cambio de la Constitución. Y a partir de ello, la historia pues en nuestra patria es grande, ¿no? Con diferentes historias, unas buenas y más malas, ¿no? En donde en la Constitución pues del 79, nosotros en el país pues nos encontramos con empresas manejados por el Estado, en otras palabras, estatizados las empresas, ¿no? En donde lamentablemente el gobierno de turno de Alan García Pérez, lamentablemente pues no le ha podido dar énfasis al manejo económico, social, ¿no?, de las empresas nacionales, ¿no? Y es por ello de que estas empresas nacionales empiezan pues un debacle económico, una caída económica. Entonces llega pues Alberto
Kenya Fujimori, ¿no? A gobernar en 1990, ¿no? En el sentido de que llega con propuestas de generar tecnología, honradez y trabajo. Pero, bueno, sus primeros 5 años, pues, lo ha manejado de manera que en algo con la Constitución del 93, ¿no? Ha generado una situación de sustento económico. ¿Por qué? Porque con la Constitución del 93, cuando se lleva esto bajo referéndum nacional, ¿qué sucede, no? Esto le da prioridad, pues, al ingreso de las empresas transnacionales a nuestra patria, ¿no? ¿Y qué sucede? Como ya sabemos por historia, toda empresa privada, pues, siempre va a manejar, ¿no? Óptimamente sus recursos económicos. Pero la gran diferencia de manejar óptimamente sus recursos económicos es de que lo van a manejar solamente, pues, para un grupo pequeño, es decir, para el dueño de la empresa. Pero no así, estos recursos van a ser distribuidos para la población en general. Entonces, a partir de ahí inicia la gran problemática de los embates, pues, de este cambio de la Constitución del 93, ¿no? Se inicia con la privatización de las empresas más importantes estatales que hemos tenido en el país, ¿no? Lógicamente, o sea, ha habido un ingreso per cápita, ¿no? Del PBI, pero este PBI, pues, no ha sido distribuido de manera sustancial a los hermanos, o sea, a la población en general, ¿no? ¿Qué dice la Constitución del 93? Dice que todos debemos de tener derecho a la educación, debemos tener derecho a la salud, ¿no? Pero con el ingreso de las empresas privadas, por ejemplo, se estatiza, por ejemplo, lo que es la parte de salud y se inician los grandes problemas de desigualdad social en cuanto a la salud se trata. Se inicia, por ejemplo, dicen, no, la educación pública es para todos. Efectivamente es para todos, pero con la estatización nacen los grandes colegios e universidades particulares, inclusive desde inicial, primaria, particulares, y quedan por un lado también rezagados, ¿no? La educación nacional, la educación estatal. Es por ello de que el gobierno de Fujimori, pues, en sus 10 gobiernos, hasta el 2000, hasta el año 2000, prácticamente, ¿no? Se torna en una situación populista, ¿no? De regalo prácticamente, presupuestos regalados, ¿no? Entre comillas, a la población. Y eso es, pues, uno de los problemas álgidos que se ha ido llevando con este cambio de la Constitución del 93, ¿no? Y, por otro lado, el sector económico. Si bien es cierto que dice el Estado es el regulador de las empresas, pero lamentablemente esa regulación no se da. ¿Por qué? Ingresan las grandes empresas a invertir en cuanto a los recursos naturales se trata, ¿no? La misma problemática tenemos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Con los mismos minerales, ¿no? En nuestro país tenemos recursos como, por ejemplo, el oro, tenemos gas, tenemos litio, ahora que ha sido descubierto un yacimiento en nuestra región de Puno, el litio en grandes cantidades, pero que bajo la Constitución del 93, lamentablemente, han sido, pues, privatizados y solo podemos apreciar de este producto de parte de las empresas el 10%, ¿no? De su presupuesto que ingresa al PBI, ¿no? Entonces, lamentablemente, no ha sabido, pues, lidiar bien esta Constitución del 93. Por eso de que bajo ese régimen también del 93 y viendo también de cómo se ha vendido estas empresas a las transnacionales, lamentablemente bajo esta Constitución nace, pues,
un grupo de élite poderoso, ¿no? Regido también por la internacional, ¿no? Por las constituciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la OEA, ¿no? De que estos recursos pues finalmente se van y se van a otros países fácilmente sin que el Estado peruano pueda realmente hacer nada. Entonces, bajo estas problemáticas surge una problemática social, puesto que ya en 10 años los peruanos pues nos damos cuenta de que esta Constitución del 93 estaba elaborado solamente para un grupo de élite de poder económico. Entonces surge la necesidad de cambiar o regresar nuevamente a la Constitución del 79, ¿no? En donde el Estado es el dueño de las empresas, a la estatización nuevamente, pero ya seguramente con otras nuevas ideas, con otras nuevas responsabilidades de parte de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entra bajo esta problemática, entra pues el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Pero ¿cómo entra Alejandro Toledo? En vista de que durante esos 10 años Alberto Fujimori no ha podido darle solución real a las problemáticas álgidas como es la educación y la salud, problemas básicos que finalmente maltratan pues no solamente a nuestra patria como es Perú, Bolivia, sino es una problemática a nivel global, a nivel del mundo, puesto que todos estamos luchando, digamos, para una igualdad de oportunidades entre todos. Se trata de una problemática humana en el mundo. Sí, entonces, esa problemática, ¿qué sucede? Nos dice pues de que Alejandro Toledo dice, ¿no? Nuevamente vamos a reinventarnos. Nos vamos a reinventar y vamos a seguir para adelante. Pero lamentablemente no se da, ¿no? ¿Y qué sucede? Lamentablemente las malas mañas de la corrupción que campea no solamente en nuestra patria, sino a nivel del mundo, lamentablemente lo hacen ir por el mal camino pues a este gobierno de Alejandro Toledo. Lo mismo sucede con el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? A partir del 2011, digo al 2016. Y entra pues el gobierno también nuevamente Alan García, ¿no? Hermano, Alan García en este caso se reinventa. Ya nos queda por lo menos unos 15 minutos. Ya, ya. Gracias, hermano. Lo vamos a sintetizar rápido, hermano. Más bien, gracias por la comprensión. Entonces, ¿qué sucede, no? Últimamente, pues, la problemática latinoamericana, ¿qué sucede? ¿No? Se ha visto, pues, vulnerado por los grandes poderes económicos a nivel del mundo, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, una de las empresas que nos afecta pues, fuertemente es la empresa Odebrecht, ¿no? Dicho sea de paso, que tiene su sede en la hermana República de Brasil. Pero que estas empresas, lamentablemente, para ellos ya no existe pues una nación, una patria. Simplemente ellos van de frente, ¿no? A donde está el recurso económico. Y ahí es justamente donde los gobiernos, los gobernantes, deben tomar énfasis para poder darle una verdadera solución a su población, a su país, a su patria. Entonces, lamentablemente, pues, por las garras de la corrupción, somos, pues, liquidados y atropellados, pues, lamentablemente, ¿no? Y se enquista, pues, una situación de mafia. Pero, ¿qué sucede? Lamentablemente, el gobierno de Fujimori no se queda con las manos vacías, puesto que también, bajo ese gobierno, en vista de que ha llevado, pues, por ejemplo, delitos de lesa humanidad, de corrupción, lamentablemente ha puesto en énfasis a su hija, en este caso a la señora Keiko Fujimori, que dicho sea de paso, pues ha venido siendo candidata desde el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Que dicho sea de paso, por la forma de cómo ha gobernado su padre, lamentablemente el país no lo acepta pues como gobernante de nuestra patria.
Por eso que en esta oportunidad vuelve a perder por tercera vez. Hermano, ¿no? Por tercera vez. Le vamos a pasar la palabra al otro hermano Edilson, ¿sí? Es que estamos a tiempo, tenemos unos 15 minutos para que nos dé el Zoom, ¿ya? Sí, perfecto, le daremos el paso, sin antes agradecer pues por este espacio que se ha tenido, en vista de que pues el análisis sobre las elecciones presidenciales de Perú y Bolivia es un tema bastante amplio, ¿no? Seguramente vamos a tener otras reuniones en donde vamos a poder identificar especificar bien cuáles son nuestras verdaderas problemáticas entre estos dos países hermanos. Muchas gracias por mi participación. Ya. Gracias, hermano. Le pasamos la palabra al hermano Edilson Chile para que pueda continuar. Nos queda por lo menos unos 15 minutos. Ya va a tomar la palabra el hermano Edilson, luego la hermana Alma, Heidi. Ya cada uno va a tener por lo menos unos 6 minutos para que puedan dar su análisis antes de que se corte la transmisión. Bueno, el Zoom. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Aló? Hermanos, muy buenas tardes. Bueno, acá en Perú son las 2 de la tarde, 2 y 17 de la tarde. Bueno, agradecer la invitación de poder impartir acá en esta reunión, en este conversatorio, en este diagnóstico, básicamente de las elecciones de los dos países, ¿no? En este caso, recientemente de las elecciones acá de Perú. Bueno, el hermano el profesor Vidal Viveros ya lo dijo ya, no sobre lo que la reseña histórica, lo que estamos viviendo acá en Perú. Bueno, antes de eso también quiero aclarar que yo soy de profesión ingeniero agroindustrial, también igual integrante del Frente Nacional de Voluntarios contra la Corrupción, ¿no? Y de las cuales hemos formado un frente en la provincia de Lampa, del departamento de Puno, sí, y estamos en plena lucha, ¿no? En cuanto a defendiendo siempre la democracia. Bueno, para complementar ya de lo que habló el hermano Vidal, el profesor Vidal, es cierto, ¿no? Que nosotros estamos siendo gobernados por la derecha, se puede decir, ¿no? Claro que esta derecha ha estado gobernando desde no más allá ¿no? de los 70, se puede decir de los 80, ¿no? Bueno, que también entraron gobiernos de izquierda por pocos años, ¿no? Pero ya desde el gobierno de Alberto Fujimori, del 90 ya esta derecha se hizo más enquistada ya y mucho más abusiva, ¿no? En el sentido de que el tema del neoliberalismo era recontra abusador, en las cuales hay monopolios, ¿no? Grandes, evidentes, en las cuales no dan oportunidades a, a empresas pequeñas no, nacionales que quieren salir y tener una oportunidad de competir, ¿no? Y de las cuales eso nos ampara la Carta Magna, ¿no? Que es la Constitución del año 93, ¿no? De las cuales nosotros como frente y también apoyando a la candidatura del profesor Pedro Castillo, de la cual tiene como propuesta hacer la reforma de la Constitución del 93 para que exista haya la inclusión social, ¿no? Que haya una economía social para todos, una economía de chorreo, básicamente, aparte que macroeconómicamente siempre han dicho a la derecha que estamos estable, pero no se refleja el chorreo, ¿no? Hacia los ciudadanos de a pie, ¿sí? Bueno, hoy en día, ahora que hemos integrado ese frente de voluntarios contra la corrupción, estamos siendo vigilantes en lo que vienen estas elecciones, ¿no? Que se dio el 6 de junio, de las cuales lo que concierne a lo que es el OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya dio ya hace
unos 4 o 5 días dio ya el conteo al 100% de las actas procesadas, así como también de las actas contabilizadas, en la cual el profesor Pedro Castillo está ganando por unos votos aproximados de unos 45.000 votos. Eh, y la otra parte, que es el Partido Fuerza Popular por la candidata Keiko Fujimori, eh, presentó anulaciones de actas, ¿no? Y en las cuales esas anulaciones de actas están siendo revisadas por los jurados especiales y así como también por el Jurado Nacional Electoral, de las cuales, bueno, ellos también aducen que presentaron unas actas en las cuales también están calculando porque ellos sí o sí, bueno, nosotros vemos y es evidente que quieren forzar el fraude, ¿no? Como ellos indican, un fraude mes, ellos lo están forzando con todo el poderío que tienen de la derecha, así como que también la OMPE o muchas instituciones públicas también están manejando, entonces tienen la facilidad y tiene todo ese arsenal como para hacer las maniobras. ¿No? Y de las cuales estamos muy sigilosos y vigilantes para que sea el veredicto. Pero gracias a Dios, porque Dios es grande, justamente también los jurados especiales están dando improcedencia a esas solicitudes de anulación del otro partido, ¿no? De las cuales ellos tienen esperanzas, pero no así están también alegando otro tipo de solicitudes, ¿no? Para poder inclusive invalidar estas elecciones, y también como que quieren hacer, bueno, hay voces que quieren dar el golpe de Estado, indican, ¿no? Y de veras que sinceramente esta gran derecha su poder fáctico es bastante grande, en las cuales, ¿no? Nosotros con la unión y la fuerza de todos los hermanos, que queremos la democracia acá, ¿no? En nuestro país. Queremos esa estabilidad social, esa estabilidad económica, ¿no? Que actualmente estamos viviendo, ¿no? No tenemos una estabilidad económica. Y bueno, estamos en lucha de eso, hermanos, y ojalá que en estas semanas venideras entrantes ya se pueda dar el veredicto y se pueda pronunciar el Jurado Nacional de Elecciones y pueda dar como ganador al profesor Pedro Castillo, y bueno, que él representa, ¿no? A la población en general, la población de pie, y básicamente para devolver la democracia acá en el Perú. Bueno, hermanos, eso sería mi participación en esta síntesis, en lo que está ocurriendo acá en nuestro país, en Perú. Y bueno, ¿no? Y también agradecer por esta apertura a la hermana Heidi Ramos, que también hemos tenido la oportunidad de conocerla, y siempre, ¿no? Como personas como ella y como nosotros, defenderemos ese derecho del ciudadano y esa justicia social que siempre queremos, ¿no? Para todos. Eso sería todo, hermanos, mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Edilson. Vamos a continuar. Le vamos a pasar la palabra a la hermana Alma, a la hermana Heidi. ¿Ya? Nos queda unos 10 minutos. Bueno, sí, unos 10 minutos. Ya, tiene la palabra hermana Heidi, por favor. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Yo me encuentro aquí en el vecino país Perú. Estoy en la ciudad de Juliaca, juntamente acá con los hermanos de Perú, ¿no? Ante todo, muchas gracias, hermano Alexander, a usted y también aquí a los hermanos que han antecedido, exponiendo al hermano Salomón, al hermano Raúl, y tanto como a los profesores, no a los hermanos de aquí de Perú. Y un gran saludo para toda mi querida Bolivia. Bueno, pues yo soy boliviana, soy paseña, radico en la ciudad de Cochabamba. Bueno, mi persona ha nacido del golpe de Estado que hemos sufrido en Bolivia. He sido víctima de la resistencia juvenil.
Hola, hola. Sí, me escucha, me escucha. Hola, hola. Sí, ahora sí. Bueno, como les iba diciendo, hermano, yo fui víctima de la resistencia juvenil Cochala, fui víctima del golpe de Estado. Bueno, a consecuencia de eso nació Alma Rebelde, también como activista en las redes sociales, defendiendo la democracia aquí en Bolivia, tanto como no solamente en Bolivia. Ahora también me encuentro acá en Perú, colaborando con los hermanos, porque estoy viendo que de la misma manera que se ha realizado el golpe de Estado en Bolivia, quiere iniciarse un golpe de Estado acá contra los hermanos peruanos. Aquí en Perú, por ejemplo, es lo que yo veo, bastante descuido de los anteriores gobiernos, de una niñez muy dejada, de una educación muy dejada. Entonces, yo creo que los hermanos esta vez abrieron los ojos, porque anteriormente se puede ver, y yo lo constato, de que tal vez el anterior gobierno de la señora Fujimori y de demás anteriores gobiernos no han velado pues la educación ni la salud de los hermanos peruanos, ni de la niñez, ni de la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, yo siempre voy a estar acá a favor de la defensa de aquellos que más nos necesitan, de aquellos humildes que nos necesitan. Siempre ha sido mi lema, mi ley, y va a ser para mí, hoy por ti, mañana por mí. Y como ustedes me antecedieron, hermanos, Perú y Bolivia antes eran uno solo, recordemos, hermano, no éramos, nos hemos dividido históricamente, ¿no? Entonces éramos un solo. Entonces, ahora eso me lleva a mí a luchar por la democracia también, tanto como en Bolivia, tanto como aquí también en Perú. Me siento tan peruana, me siento tan boliviana, sangre boliviana, pero también me siento peruana, porque me identifico con los hermanos peruanos por la situación que ellos hoy están viviendo, que nosotros ya hemos vivido en el golpe de Estado, cómo hemos sufrido, cómo lo hemos palpado nosotros, hermano. Esto sería para alargar mucho las experiencias que mi persona ha vivido a consecuencia del golpe de Estado, hermanos. También quiero algo enfatizar, recalcarles a ustedes, hermanos, por qué ha nacido Alma Rebelde ante las redes sociales como activista, en el golpe de Estado también. Quiero comentarles una pequeña anécdota, hermanos. Mi papá ha sido autoridad del movimiento al socialismo, ha sido concejal por la ciudad de Quillacollo. Entonces, yo nunca me voy a olvidar cómo los helicópteros volaban sobre mi casa, queridos hermanos, cómo se alumbraban de noche, cómo nos golpeaban, cómo mi casa quedaba marcado. Nunca voy a olvidar cómo mi padre iba a dormir como si fuera un delincuente tras los sesos a la casa de mi tía, de mi otra tía. Teníamos que escapar. Nunca voy a olvidar cuando me han agarrado y tenía que, si no decía ante las redes sociales lo que ellos querían, me iban a colgar. Aún tengo cicatrices acá, tengo golpes en mi cuerpo, cómo maltrataron y cómo nos hicieron y cómo la gente, y yo tuve que huir, hermanos, al vecino país Brasil, hermanos, tuve que huir hasta Brasil para resguardar mi vida, hermanos. Y en ese trayecto de irme a Brasil, yo vi cómo la resistencia juvenil Cochala, tanto ni siquiera resistencia juvenil Cochala, sino que también Unión Juvenil Cruceñista también, cómo venían, y ni siquiera eran esos delincuentes de la calle. ¿Quiénes eran? Eran delincuentes salidos de la cárcel, hermanos. Yo lo puedo dar fe. En el aeropuerto Jorge Wilstermann durmiendo con sus cascos. ¿Cuándo se ha visto volar sin documento de identidad? ¿No? Entonces les decía, su carnet. No, no lo tengo mi carnet, les decía. Ya, cascos y petardos a un lado. Ustedes por este lado. Esto vamos a pasar por este lado. En el mismo avión que yo iba hasta Santa Cruz para irme a Brasil, volaban de esa manera. Y de Brasil tenían que escapar otros porque habían sido identificados a Brasil, la Unión Juvenil Cruceñista. O sea, es mucho, hermanos. Yo quisiera pedirles encarecidamente, hermanos, hoy más que nunca, el Perú nos necesita, queridos hermanos, allá en Bolivia, no solamente en las redes sociales, sino que también dar una lucha, porque ellos, hermanos, recordemos que nuestros hermanos peruanos se han levantado cuando nosotros hemos sufrido el golpe de Estado, han hecho una marcha, ellos se han manifestado con nuestra tricolor, se han identificado con la huipala, pidiendo respeto para nuestra gente más humilde que ha sido pisoteada. Por eso me siento yo comprometida como boliviana a respaldar a mis hermanos peruanos en esta lucha que ellos están enfrentando, hermanos. Y hoy algo, hermanos, he sido detenida por la policía peruana, he sido detenida, el cual no encontraron ningún delito en mí. Quienes saltaron respaldo mío fue los hermanos peruanos. La gente del hermano de aquí, de Juliaca, quienes han respaldado,
y no encontraron ningún delito y me soltaron. Yo les agradezco de todo corazón al hermano Alejandro, al hermano Edison y a toda la gente de mi hermosa Juliaca, Perú, Lampa, especialmente a los hermanos. Muchísimas gracias, hermanos. Hermano Alex, a usted por esta invitación. Yo me voy a comunicar con usted internamente. También me gustaría comunicarme con el hermano Saúl, con el hermano Salomón internamente, por favor, para poder tal vez hacer algo un poquito más amplio sobre estas situaciones, porque es mucho de contar, hermano, la experiencia que tal vez no, lo que he vivido, lo que mi persona ha sufrido, a consecuencia del golpe de Estado y tras la denuncia del hermano Evo Morales, cómo ha sufrido especialmente muchas familias. Se ve ahorita tantas víctimas, pero hay víctimas que no están siendo, ¿cómo se le puede decir en el golpe de Estado, hermano? Mostrados. Hay muchas cosas. Es por eso que hoy me siento identificada con los hermanos aquí en Perú, porque siento que está pasando lo mismo y siento que van a pasar ellos los mismos y voy a estar en pie de lucha a favor de los hermanos para que esto de una vez termine, apoyando mediante las redes sociales, transmitiendo sus marchas, hermanos. Entonces, yo aquí están presentes los hermanos, se los voy a pasar sus contactos para que podamos hacer una unión y ver realmente lo que está pasando aquí en el Perú, hermanos. Y sí, está pasando y va a pasar lo que en Bolivia hemos pasado, hermanos. Y ha habido un momento donde las lágrimas se me han corrido por mis ojos, queridos hermanos, porque he sentido el recordar lo que ha pasado en Bolivia me hizo temblar, me hizo correr lágrimas al ver que mis hermanos de Juliaca emprendían un viaje hacia Lima para poder defender la democracia. Así como nosotros hemos dormido, así como nosotros hemos luchado por la defensa, por la democracia de nuestro país, ellos están haciendo lo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, yo les pido a ustedes, mis hermanos compatriotas bolivianos, se apoye en esta lucha al pueblo peruano, a nuestros hermanos peruanos. ¿Para qué? Para mostrar lo que realmente pasa, porque la prensa nacional no va a mostrar, así como en Bolivia no han mostrado cuando nos han masacrado, cuando nos han torturado, cuando nos han golpeado, cuando nos han querido cortar hasta la lengua, queridos hermanos, a nosotros en Cochabamba, en el río Guayculi. Yo he sido testigo de lo que ha pasado con la doctora Patricia Arce, cómo lo han golpeado. Yo sé cómo ha muerto el joven Limber en el río Guayculi de Quillacollo. Tenía grabaciones. Han intentado por eso hacerme desaparecer y tuve que huir hasta el Brasil, hermanos. Entonces, este es un tema de mucho alargar y enfatizarse y profundizar para mostrar realmente al mundo y también dar oportunidades a otras víctimas que aún todavía no están siendo mostradas en las redes sociales ni en la prensa, que se están callando, ¿no? Entonces, hay muchos detalles, hermano Alex, hermanos a ustedes. Muchísimas gracias realmente por esta invitación y yo nuevamente, mil disculpas. Les vuelvo a repetir, por favor, yo pido apoyo a ustedes, mis hermanos compatriotas, para el pueblo peruano, para mostrar la realidad de cómo está pasando la situación aquí en el Perú. No me gustaría que Perú sufra la situación que nosotros hemos sufrido. Y la derecha está trabajando de la misma manera aquí en el Perú que en Bolivia. ¿Qué se le dijo a Evo Morales? ¿Qué se le dijo? Se le dijo todo sin prueba alguna. Entonces, de la misma manera, el candidato Pedro Castillo, ¿no? Entonces está pasando, hermanos. Sí. Hermana, estamos a unos minutos para que ya termine lo que es la aplicación del Zoom, ¿ya? Yo agradezco a todos los disertantes, al doctor Raúl, al licenciado Samuel Pinto, a los hermanos, al hermano Alejandro, al hermano Dixon Chile, a usted, hermana, por darnos este tiempo para hacer este análisis sobre las elecciones presidenciales que se han llevado a cabo en Perú y en Bolivia, ¿no? Muchas gracias, hermano, doctor, licenciado, licen. Estamos a unos 3 minutos nomás que se pueda cortar, no sé, alguna palabra antes que se pueda cortar. A ver, el licen ahí. Sí, para terminar, como decía al principio también, ¿no? Con el derecho a ejercer nuestro voto no se acaba. No es
ahí empieza la democracia y ahí empieza la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿no? De ser responsables, ser centinelas de que las autoridades que hemos elegido pues estén pendientes de las promesas o que estén, sean responsables con las promesas que nos han prometido y que, bueno, cada ciudadano no se duerma esperanzado en que mañana pueda ser un día mejor, sino nosotros tenemos que también hacer lo posible, ¿no? Como ciudadanos tenemos que activar, unirnos y estar motivándonos. Como digo, gracias Alexander por invitarme a esta conferencia, a esta reunión, y pues ese sería mi mensaje a la ciudadanía, a los bolivianos, a los hermanos latinoamericanos, de que nosotros con el voto no hemos hecho más que empezar a asumir la responsabilidad, el reto de construir una democracia, una patria digna para todos. Saludos a todos los que nos puedan ver de los diferentes lugares y a los hermanos, al hermano doctor Raúl Serrano, a la compañera Heidi Almas Reverde y a los hermanos peruanos, a los maestros, que la lucha sigue, hermanos, y si no resistimos, pues nos vamos a dormir y se nos lleva la corriente. Muchas gracias, Lice. Yo les voy a pasar lo que es la grabación mediante la aplicación del Google Drive para que lo puedan tener ya. Se los voy a pasar a sus privados. Una vez que termine, se va a guardar la conferencia y yo se los paso a cada uno por Google Drive para que lo pueda adquirir o lo pueda subir a sus páginas, a su Facebook o alguna red que tenga. ¿Ya? Con esto ya igual tentamos por terminada la conferencia. Muchas gracias, doctor, Licen, hermanos, hermano Alejandro, la hermana Heidi y el otro hermano, Dixon, Chile, ¿no? Ya. Muchas gracias a todos, hermanos. Ya damos por terminada. Ya igual ya se va a cortar igual. Ya yo les paso la grabación grabada a sus privados por Google Drive. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo a todos, un abrazo revolucionario a todo el continente latinoamericano. Muchas gracias. De igual manera, doctor Salomón Alberto Pinto, en la próxima seguramente se va a desarrollarse una mejor conferencia y sobre